Gracias, Horacio, gracias a los organizadores por la invitación. Voy a tratar de no dejarme impresionar por la presencia del ministro aquí, que mira. No, creo que es importante este debate y estamos en un momento, comparto parte de la evaluación que hacía Lascurain. Creo que vivimos un momento en el que no podemos dejar de pensar que quizás parte de lo que se pudo recuperar en estos años con mucho esfuerzo en términos de construcción de trabajo, de empleo, en términos de una recuperación de los salarios, sobre todo en algunos sectores de la actividad privada y en algunos pequeños bolsones también del sector público, y en términos, digo, de recuperación del tejido social, que se rompe muy fácil, porque cuando desaparece el trabajo puede desaparecer de golpe, pero no se recupera de golpe la misma cantidad de empleo, no se recupera igual la calidad de los servicios sociales, no se recupera igual el tejido social, el deterioro que se produce en términos culturales, en términos de convivencia, es absolutamente gravoso y dañino. Y creo que estamos en un momento en el que tenemos que encender una luz de alarma, porque el derrumbe en el corazón del capitalismo mundial evidentemente va a generar un efecto dominó del que nosotros no podemos pensar que mágicamente vamos a quedar aislados. Es decir, no se trata de una cuestión de voluntarismo. Los datos que daba Lascurain de Brasil son reveladores. Nosotros tenemos una gran relación y una gran interdependencia con Brasil. Es uno de los, digamos, la otra vez hablábamos hace un par de meses con un grupo de empresarios paulistas que había venido acá a Buenos Aires y nos decían, bueno, es imposible que la Argentina no vaya a crecer en los próximos años atrás de la locomotora que va a significar Brasil y la perspectiva que tenía Brasil. Hoy, aunque parezca mentira, en términos de 2 meses, esta apreciación que se hacía, bueno, pasa a ser parte del pasado. Seguramente a todos nosotros que hace mucho que militamos, que luchamos de distintos espacios, si nos hubiesen contado que en el 2008 iba a ocurrir lo que está ocurriendo en este momento en el corazón del capital financiero mundial, no hubiésemos podido dar crédito. Es decir, a todo este proceso que se está viviendo justamente en el corazón del imperio. Evidentemente, frente a este interrogante, nosotros sin lugar a dudas creemos que el diálogo tripartito, que la concertación social, es una forma superadora en esta sociedad en la que nosotros vivimos de lo que es la imposición vertical y autoritaria de las políticas, que nosotros tuvimos 2 versiones: las políticas que autoritariamente imponían quienes se habían adueñado del poder de manera violenta e ilegal, el caso de las dictaduras militares, o las políticas que después se aplicaron durante los 90, que fue lo que nosotros denominábamos en nuestras luchas y denuncias la dictadura del mercado. Nosotros conocimos la dictadura militar y después conocimos una forma, si se quiere, más perversa, porque las relaciones de poder aparecen muy mediatizadas. Ustedes fíjense que los que promovían justamente la dictadura del mercado, el término al que más recurrían era libertad. Libertad de empresa, libertad de mercado, una sociedad libre, el mundo libre, todo eso en el marco de un proceso en el que eran los mercados, que para nosotros, traducido al lenguaje de lo cotidiano, serían, bueno, los grupos más poderosos del capital, los grupos hegemónicos, los grupos monopólicos, los que establecían
las reglas de juego de manera unilateral y de manera vertical. Nosotros, en nuestros ámbitos, muchas veces debatimos. En el caso de la Central de los Trabajadores de la Argentina, por ejemplo, el tema entre concertación, diálogo social, porque a veces tiene una connotación para lo que eran nuestros abuelos, digamos, nuestros abuelos y bisabuelos del mundo sindical, y ahí nos tenemos que remontar a principios del siglo pasado, y nos encontramos con las vertientes que alimentaron nuestro movimiento sindical, el comunismo, el socialismo, los anarcosindicalistas, muchas veces para aquellos que fueron que marcan nuestra línea genética, tanto de los compañeros de la CGT como lo de la nuestra. Para ellos el diálogo, la concertación social era sinónimo de conciliación de clase. Es decir, no se concebía la posibilidad del diálogo social, sino como una especie de declinación de la voluntad de lucha o de la autonomía de clase de los trabajadores. Creo que en esta concepción nosotros después conocimos otra experiencia, porque así como conocimos la dictadura del mercado y conocimos la dictadura militar, conocimos el proceso del movimiento nacional peronista, que creo que fue una experiencia que no tuvo parangón prácticamente en América Latina, que fue una experiencia totalmente innovadora, pero que generó las condiciones para traducir en términos de una construcción política cotidiana eso que nosotros a veces denominamos en marco abstracto a veces la concertación social, el diálogo social. Es decir, el peronismo en su propia génesis fue la expresión de la construcción política, como lo decía el compañero, de un diálogo en un momento, es verdad que en un momento muy particular, donde los intereses de la burguesía incipiente y los intereses de la clase trabajadora eran convergentes, porque había que generar mercado interno, la industria sustitutiva, bueno, todo esto que ya sabemos, pero concretamente en ese momento se produce un potente proceso de inclusión social, diríamos hoy, ¿no? O sea, el peronismo fue una especie de arrollador proceso de inclusión. Quizá la contracara de eso fue José Alfredo Martínez de Hoz,